se nos pide que encontremos 1 menos 2 3 más 4 9 menos 8 27 más más la potencia 16 de menos 2 tercios, y se nos dice que utilicemos la multiplicación método shift and reste, por lo que lo primero que debemos reconocer aquí es que tenemos una suma de una geometría. Secuencia en la que la relación común R es igual a menos 2 tercios de aviso una vez. Menos 2 tercios es igual a menos 2 tercios por menos 2 tercios es positivo. 4 novenos y 4 novenos por menos 2 tercios es menos 8/27 y así sucesivamente, así que nuevamente tenemos la suma de una secuencia geométrica donde la relación común R es igual a menos 2 tercios. Y ahora determinaremos la suma usando el método multiplicar, desplazar y restar. Comenzamos escribiendo una ecuación donde tenemos S igual a la suma y la diferencia, que es 1. Menos 2 tercios. Más 4 novenos. Menos 8/27. Más plus sabemos que el último término es la decimosexta potencia de menos 2 tercios. El término antes de este sería la decimoquinta potencia de negativo 2 tercios, así que vamos a escribir más la decimoquinta potencia de menos 2 tercios, y luego más la decimosexta potencia de menos 2 tercios. El siguiente paso es formar una segunda ecuación multiplicando ambos lados de esta ecuación por el valor de R, que es menos 2 tercios, por lo que a la izquierda tenemos menos 2 tercios de S. Igual al escribir los términos a la derecha, los cambiamos a la derecha. El primer producto es menos 2 tercios por 1, lo que es menos 2 tercios, escribimos los menos 2 tercios en el segundo. Ecuación por debajo de menos 2 tercios o menos 2 tercios en la primera. El siguiente producto es menos 2 tercios por menos 2 tercios, lo que es positivo 4 novenos, lo que nos da más 4 novenos. El siguiente producto es negativo 2 tercios por 4 novenos, que es menos 8/27, lo que nos da menos 8/27 más ahora. Volviendo a la primera ecuación solo por un momento, el término justo antes de la decimoquinta potencia de menos 2 tercios sería más la decimocuarta potencia de menos 2 tercios y fíjate cuando multiplicamos menos 2 tercios por la decimocuarta potencia de menos 2 tercios obtenemos más la decimoquinta potencia de menos 2 tercios. El siguiente producto es menos 2 tercios veces la decimoquinta potencia de menos 2 tercios, lo que nos da un plus. La decimosexta potencia de menos 2 tercios, y luego el último producto es menos 2 tercios veces la decimosexta potencia de menos 2 3, lo que nos da el decimoséptimo potencia de negativo 2 3. Y ahora restamos la segunda ecuación de la primera ecuación, lo que significa que restamos aquí a la izquierda y restamos aquí a la derecha. A la izquierda S menos 2 tercios S se simplifica a S más 2 tercios S, que son 5 tercios S. Recuerde que S es igual a 3 tercios S, y 3 tercios S más 2 tercios S es 5 tercios S, y a la derecha tenemos el de la primera ecuación y luego comenzamos a restar y todas las diferencias serán 0, excepto la última en comenzar menos 2 tercios menos 2 tercios es equivalente a menos 2 tercios más 2 tercios, que es 0, luego tenemos 4 novenos menos 4 novenos, que es 0, luego tenemos menos 8/27. Menos 8/27, que es 0. Mientras continuamos, la decimoquinta potencia de menos 2 tercios menos la decimoquinta potencia de menos 2 tercios es 0, y la decimosexta potencia de menos 2 tercios menos la decimosexta. La potencia de menos 2 tercios también es 0, pero luego nos queda menos la decimoséptima potencia de menos 2 tercios. Lo que nos da 5 tercios es igual a 1 menos la decimoséptima potencia de menos 2 tercios y ahora para encontrar la suma. Resolvemos que S para hacer esto multiplicamos ambos lados de la ecuación por el recíproco de 5 tercios, que es 3/5. Simplificando 3/5 partes por 5 tercios es igual a 1 una vez S tenemos S es igual a 3/5 partes. Veces la cantidad 1 y luego tenemos menos la decimoséptima potencia de menos 2 tercios, pero note que la potencia 17 de menos 2 tercios va a ser negativa. Restar un negativo equivale a sumar un positivo y, por lo tanto, podemos escribir esto como más la decimoséptima potencia de 2 tercios. Así que esta es la suma exacta.
Veamos qué nos da la calculadora para este valor. La calculadora nos da un decimal. Aproximación y, por lo tanto, debemos dar la suma como la expresión exacta, pero también podemos decir que la suma es aproximadamente 0.6006, pero, de nuevo, siempre es mejor dar la suma exacta, ya que la expresión 3/5 veces la suma de 1 y la decimoséptima potencia de 2/3. Espero que esto te haya resultado útil.